Queridos jóvenes, bueno, como cada sábado que estamos aquí, bueno, yo sentado conversando con ustedes alrededor, sentado a las sillas, hoy no podemos hacer eso, ya sabemos por cuál es la razón, pero cuán importante es la palabra de Dios en este tiempo. Si bien no es fácil porque siempre me gusta conversar con ustedes, pero quiero dejarles igual un mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que es tan importante en este tiempo para nutrir la fe, para poder crecer y madurar un poco más a través de la palabra de Dios. Así que bueno, hay un texto conocido en la palabra de Dios que está en Eclesiastés capítulo 12. Hemos estado compartiendo en este tiempo ya en varias ocasiones. Y algo que me ha llamado la atención acá en la NTV, cuando comienza a decir, acuérdate de él antes, y acuérdate de él antes. En varios versículos aparece, ¿no? Pero comienza diciendo el versículo 1, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. O sea que habla de acordarse, de que no te olvides. El versículo 2 dice, acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue. También en el versículo 3 dice, acuérdate de él antes, ¿no? En el versículo 4, acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria, cosa que hoy está pasando, ¿no? Hoy a muchos se les cerró la puerta de las oportunidades, ¿verdad? Y has disminuido el sonido de la actividad diaria. Pero más adelante en el versículo 5 también dice, acuérdate de él antes de que tengas miedo de caerte. Y así va llegando hasta los versículos que quiero compartir con ustedes, que están al final, 13 y 14, ya cerrando este capítulo. Hay dos capítulos que yo les compartí a ustedes hace poquito. Dice, así culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandamientos porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Cuán importante la palabra de Dios. Aquí está hablando para la juventud, también para todos en general, pero específicamente en esta hora para los jóvenes. Del versículo 13 y 14 encontramos algunos puntos importantes. El primero es temer a Dios. Teme a Dios. El fin del todo discurso es temer a Dios. O sea que el joven tiene que tener temor a Dios. Todas las personas tenemos que tener temor del Dios soberano. Ahora, tener temor a Dios significa respetar a Dios. No significa tenerle miedo, que andamos ahí achuchados. No, porque Él nos ama. Él te ama, joven. O sea que respetar a Dios sí. Hoy cuánta gente en este mundo no respeta a Dios para nada. Pero hay un mensaje para ti, joven. Respeta a Dios, teme a Dios, ¿verdad? Si respetamos a Dios, también vamos a escuchar a Dios con atención, porque el respetar a Dios, el temer a Dios tiene que ver con escucharlo con atención. ¿Y cuántas veces los sábados hemos escuchado, hemos recibido la palabra de Dios? Cuán importante poner atención a la palabra de Dios. Hoy el mundo está sufriendo mucho porque no ha escuchado con atención la palabra de Dios, sino que simplemente ha escuchado quizás, pero no le ha dado el interés, ¿no? Entonces, cuán importante es temer a Dios. También temer a Dios tiene que ver con darle el lugar que Él se merece. Cuando yo temo a Dios, cuando yo escucho a Dios, cuando yo respeto a Dios, le doy el lugar que Él se merece. ¿Y saben cuál es el lugar que Dios se merece, chicos? ¿Cuál es el lugar de Dios realmente? Tiene que ser en nuestra vida el primer lugar. Dios tiene que estar por encima de todo. Dios está en lo más alto de todo. Él es Dios creador de todas las cosas. Entonces, cuán importante que nosotros podamos darle el lugar que Él se merece. Y muchas veces en nuestro corazón hay otras cosas ocupando el lugar de Dios. Por eso, que este sea un tiempo de reflexión, pero también de aprender y decir, no, yo ahora a partir de hoy quiero darle el primer lugar a Dios, el lugar que Él se merece. También temer a Dios significa ser sabio. La Biblia dice en Proverbios, habla de que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, cuán importante es
temer a Dios porque recibimos sabiduría. Hoy hay mucha gente que no sabe lo que hacer, quizás mucha gente desesperada, quizás tú estás pasando también por un momento difícil. Bueno, Dios nos da sabiduría, pero le da sabiduría a los jóvenes que tienen temor a Dios, aquellos que respetan a Dios y aquellos que escuchan a Dios con atención. Por eso en este tiempo más que nunca yo te invito a que tú puedas en esta hora recibir esa sabiduría de Dios a través del temor a Dios. El otro punto es obedecer a Dios, porque acá dice guarda sus mandamientos, o sea que habla de temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Ese es el otro punto que aparece aquí. Teme a Dios y obedece sus mandatos, dice el versículo 13, ¿no? Obedecer a Dios, chiquilines, obedecer a Dios, ¿no? Es nuestra tarea, ¿verdad? Obedecer al Señor, ¿no? Que tiene que ver con hacerle caso, tiene que ver con aplicar sus principios a nuestras decisiones y tiene que ver con amar a Dios. Hacerle caso a Dios es obedecer a Dios, ¿ah? También cuando nosotros amamos a Dios, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que tiene que ver con el amar a Dios. Si yo digo que amo a Dios, yo tengo que obedecerle, guardar sus mandamientos y aplicar sus principios a nuestra propia vida, ¿verdad? Como joven, si tú aplicas los principios de Dios a tu vida, estás obedeciendo a Dios. Y si estás aplicando esos principios de la palabra a tu vida, eso es obedecer a Dios, pero eso te va a traer esa bendición que tú necesitas, ¿verdad? Porque no es solo escuchar, no es solo, digamos, oír, sino es cuestión de obedecer eso que hemos aprendido, que hemos recibido. Así que te aliento a que también tú puedas aplicar esos principios de la palabra a tu vida, a tu corazón. El tercer punto es el deber de todo, dice, porque es el deber de todo ser humano, es el deber, temer a Dios, obedecer a Dios, es el deber de todo, es nuestra tarea como creyente, ¿verdad? Él nos ha mandado, o sea que entonces no huyas de ese mandato, de ese pedido que Dios te ha hecho, ¿verdad? No huya, porque es nuestro deber. Nosotros en este mundo hemos venido a este mundo para obedecer a Dios, para temer a Dios, para caminar con Él cada día. Así que no huyas. Hoy muchos jóvenes huyen detrás de otras cosas y no quieren obedecer ni temer al Señor. Pero si tú quieres esa bendición que tú anhelas, también yo te invito a que tú puedas obedecer y caminar con el Señor, porque es nuestro deber. Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, va a llegar un momento que vamos a fallar, que nos vamos a quebrar, que nos vamos a perder, que nos vamos a derrumbar, y todo eso traerá dolor y confusión. Por eso aprovecha hoy, ¿verdad? Antes de que sucedan las cosas malas, aprovecha ahora a caminar y obedecer al Señor. Y por último, dice la Biblia acá en el versículo 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. O sea que un día estaremos cara a cara con el juez. Dios es el que juzga y un día nos va a juzgar. Él es el juez justo, dice la palabra. Nosotros podemos hacer de todo en la vida, incluso este capítulo habla de que podamos como jóvenes disfrutar la vida, pero sobre todas las cosas, un día Dios nos va a juzgar. Y que nosotros tenemos que tener presente que tengamos cuidado con hacer cualquier cosa, tengamos cuidado con tomar decisiones a la ligera sin involucrar a Dios. En cada decisión, joven, tenés que involucrar a Dios, tenés que consultar con Dios, tenés que hablar con tu Padre Celestial, con el Soberano, con aquel que tiene planificado todo lo bueno para ti. Porque por ahí encontramos haciendo las cosas que a nosotros se nos antoja y después vienen los problemas, los derrumbes, las situaciones difíciles y las situaciones de dolor. ¿Pero por qué? Porque yo decidí hacer la cosa a mi manera. Y no es así, sino que tenemos que tener ese respeto a Dios, porque Dios un día nos va a juzgar y un día estaremos cara a cara. Y por último dice que un día, nos enfrentaremos con la verdad de Dios, ¿no? Nos vamos a enfrentar con la verdad de Dios. Podemos escuchar muchas cosas de este mundo y andar detrás de muchas cosas que no son verdaderas de este mundo, cosas que nos van a llevar a cosas equivocadas, pero un día nosotros vamos a enfrentarnos con la verdad de Dios y ahí no hay excusa,
podemos poner muchas excusas y como toda la gente en el mundo tiene excusa para todo, pero en ese momento vamos a estar frente a la realidad y frente a la verdad de Dios y no hay excusa frente a la verdad de Dios porque Él es perfecto. Entonces, cuán importante que nosotros en esta hora podamos aprovechar la oportunidad de este Dios que nos ama y todavía nos está dando oportunidad. Y esta situación mundial es una oportunidad que Dios nos da para que podamos escuchar, ponerle atención y decir, Dios es el que manda en este mundo. Dios es el soberano. Dios es el que da la última palabra en todo. Y si Dios a través de un virus puede parar al mundo, ¿verdad? Es porque está hablando de que Él está por encima y Él es grande y Él hace lo que Él quiere o lo que Él permita que se haga. Por eso te invito a que tú aproveches la oportunidad que hoy Dios te está dando, ¿verdad? Para que puedas tomar una decisión en tu corazón firme y aprovechar bien el tiempo que te queda, joven. Dios te ama muchísimo, Él no te está juzgando, no te está condenando porque Él te ama. Lo que Dios quiere para ti es el bien. Y el bien viene a través de oírle atentamente y de obedecerle y de tenerle respeto, porque Dios nos sigue hablando, pero un día ese tiempo se va a terminar. Querido joven, realmente mi deseo es que Dios te bendiga muchísimo, mi deseo es que Dios te guíe, que Dios en esta hora ponga paz en tu corazón, que Dios perdone todos tus pecados, que Dios encamine tu vida para el bien. Un gran abrazo, querido joven. Dios te bendiga con abundante bendición de parte de Él. Amén.